poder tener la oportunidad nuevamente de reunirnos como hijos tuyos. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo ahora nos acompañe al comenzar esta presentación, tanto para que yo pueda presentar de la manera más clara posible y también para que mis hermanos, Señor, puedan eh, enriquecerse de la presentación de hoy. Te pido que nos capacites también con tu espíritu para poder transmitir lo que estamos aprendiendo de manera efectiva, que podamos prepararnos en este corto tiempo que nos queda para ser buenos maestros, Padre. Gracias por todas las bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Cualquier cosa, me avisan si algo se ve mal o si quieren aportar algo, si me quieren interrumpir, si me quieren corregir, lo que les parezca. Bien. Estoy tratando de que no me moleste en la pantalla el videito. Ahí está. Bueno, parte 4 y última. La última vez que presenté, que la verdad que no me acuerdo cuándo fue porque fue antes de las reuniones que tuvimos del Ministerio de Francia, así que habíamos cortado ahí y no sé si se acuerdan, pero les había dicho que no sabía si iba a volver a presentar algo porque eh, había mucho como para cubrir en cuanto a contenido, o sea, la parte más histórica, ¿no? O la parte más de datos, eh, personas puntuales, etcétera. Y como que yo no consideraba que iba a poder sacar demasiado contenido de eso. Yo había apuntado a hacer algo un poco más general y básico para presentar y que todos puedan beneficiarse. Entonces estaba en la duda de si hacer un tema más o no, pero bueno, me sugirieron que estaría bueno que haga como un cierre. Así que no voy a presentar información nueva hoy, pero tal vez ver las cosas desde una perspectiva más general y práctica. Esa es un poco la idea para hoy. Em, Puse esta imagen para empezar, ¿no? Aplicando lo estudiado. Y una pregunta, ¿no? ¿Estamos viviendo en tiempos confusos o son tiempos claros, ¿no? Y es una pregunta que simplemente la puse como un disparador mental para todos ustedes, porque creo que yo por lo menos en conversaciones que he tenido y situaciones que me ha tocado pasar las últimas semanas, eh, he notado que hay mucha gente que observa el panorama, por ejemplo, en los Estados Unidos, como vemos acá en la pantalla, y, y es como muy confuso, ¿no? Como que no entienden bien qué es lo que está bien, cuál es el lado bueno, cuál es el lado malo. Hay un lado bueno, hay un lado malo, cómo está todo. Y el asunto es, ¿deberían ser tiempos confusos para nosotros o hemos recibido luz suficiente para ver y entender con claridad los eventos externos? Creo que todo el estudio de la idolatría del pueblo de Dios, eh, bueno, no sé si todo el estudio, pero gran parte del estudio apunta a que nosotros podamos entender con claridad lo que está pasando y tener eh, un punto de vista y una opinión firme y clara respecto a los eventos externos, sin lugar a especulaciones o dudas, porque Dios lo que está haciendo con nosotros es prepararnos para este tiempo. Eh, por ahí estamos, muchos de nosotros, estamos transitando un camino desde lo totalmente espiritualizado hasta
todas estas situaciones que son mucho más prácticas. Eh, es como que hace un año atrás comenzó la discusión, más o menos, hace más o menos un año, de respecto a la ley dominical. ¿Va a haber una ley dominical o no? Y el solo hecho de que esa discusión exista con tanta fuerza habla de cómo nosotros estamos acostumbrados y cómo tenemos un razonamiento arraigado que, que nos impide ver con claridad lo que está sucediendo en el mundo. Al espiritualizar todos los últimos eventos y decir, ay, vamos a orar por la lluvia tardía, que vamos a predicar el Evangelio a todo el mundo y todo, entonces Cristo va a venir, y al enfocarnos tanto en eso, de una manera sumamente mística y espiritual, perdemos todo tipo de habilidad para entender el presente, y creo que lo que Dios está haciendo es sacudirnos para que nosotros podamos eh, aplicar lo que Él nos enseña a través de la inspiración y de la historia, al tiempo de hoy. Entonces, ojalá que, no al finalizar el estudio de hoy, por supuesto, pero ojalá que ustedes puedan determinarse a que el estudio que ustedes hagan personal los lleve a tener una comprensión clara del tiempo que estamos viviendo y que no sea para nada confuso, porque Dios ha provisto de todos los medios para que lo que está sucediendo sea suficientemente claro. Bien, esta diapositiva estaba en la primera presentación. Y yo quiero hoy ponerla rápidamente para que tengamos una visión global de lo que yo quería hacer, ¿sí? Primer punto, ¿se acuerdan? Yo había dicho, quiero nivelar la comprensión de este tema en los que participen. Y eso me parece importante, lo vuelvo a decir por tercera o cuarta vez, porque es feo cuando vamos estudiando algún tema y yo he estado en ese lugar en el que no entiendo de qué están hablando y siguen avanzando, y me cuesta mucho ponerme al día. Entonces, yo quería hacer las presentaciones lo más didácticas y simples posibles para que todos podamos nivelarnos en cierto sentido. Eh, Realizamos un repaso histórico de algunos periodos que eran importantes, eso lo hicimos, y justamente el tercer punto es algo que creo que en las dos últimas presentaciones yo intenté enfatizar: cuál es la base que sustenta la idolatría, en qué se sustenta la idolatría. Y si lo tendría que resumir en una frase es en dejar que Dios se revele a nosotros versus nosotros crear un Dios a nuestra imagen. Eso es en una frase, ¿sí? Y creo que hemos desarrollado bastante bien ese punto. Por supuesto que hay mucho más para construir. Después, también cómo fue evolucionando la idolatría en el pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Eso también fue algo eh, muy importante porque vemos que la apariencia de la idolatría a lo largo de la historia es muy diferente en los diferentes periodos. Y este punto de sentar las bases para un estudio más profundo, creo que eso es algo a los que yo los quiero instar a todos. Creo que todos necesitamos, especialmente en este tiempo que estamos ahora, en esta parte del año de nuestra línea, vamos a decirlo así, es sumamente importante que podamos tener bases firmes y que podamos profundizar, ¿sí? Eh, y que sea un estudio que apele a nuestra realidad, ¿sí? No a algo que no podemos aplicar al 2020, ¿se entiende? Así que esa era un poco la idea de ese objetivo. Creo que en parte lo hemos cubierto y en gran parte queda pendiente para ustedes. Lograr una mejor comprensión del tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Y por último, esto obviamente no lo puedo hacer yo, fomentar un cambio y un crecimiento a nivel personal y grupal. Lo que nosotros estudiamos tiene que verse reflejado en la práctica. Si nosotros decimos que creemos algo, eso que creemos tiene que ser una parte visible de nuestra persona, ¿sí? De nuestro comportamiento. Entonces, la idea era que todo este estudio de la idolatría me pueda llevar a revisar y reconsiderar en qué creo, por qué creo en lo que creo,
y cómo eso está afectando la manera en la que yo vivo, ¿sí? Hoy en día. Em, Esto simplemente ya lo vimos 3 veces a esta imagen, así que yo solamente lo que quiero es resaltar algo que a mí me parece sumamente importante, y es que habíamos estudiado esta historia, de cómo podíamos comparar la historia del adventismo y la historia de Israel. Eh, Partimos de la base que el adventismo e Israel son 2 pueblos a los cuales Dios levanta específicamente como su pueblo, ¿sí? Para una misión puntual. Ambos salen de un cautiverio. En ese cautiverio se había perdido la ley de Dios, en especial el sábado. Entonces Dios lo que hace es restituir el sábado, restituir su ley, y le da a su pueblo un profeta para que los guíe en esta misión que Dios les ha confiado, ¿no? Lo mismo sucedió con Israel y lo mismo con el adventismo, pero nosotros habíamos dicho que la historia no era tan sencilla como eso. Vimos que la historia del Israel antiguo se dividía en 3 etapas puntuales cuando hablamos de este tema. Cuando ellos salen de Egipto, es la primera parte de la historia. Cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Y cuando ellos reciben al Mesías, en realidad no lo reciben, ¿no? Cuando viene el Mesías, en el tiempo de Roma, y cuando finalmente es destruida Jerusalén, ¿no? En el año 70 después de Cristo. Es como una historia que comienza desde la salida de Egipto y el levantamiento de Moisés, y que termina con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, ¿sí? Y podríamos ver 3 etapas puntuales en las cuales Dios estaba tratando de hacer algo con su pueblo, ¿sí? Y yo ahora lo que quiero es que nosotros veamos qué es lo que Dios estaba intentando hacer con su pueblo. De nuevo, comparando la historia del Israel antiguo con la del Israel moderno, con el adventismo, vamos a ver que también hay 3 etapas cruciales en la historia del adventismo. La primera, un levantamiento de una persona, eh, con un objetivo específico, ¿sí? Y que esa primera etapa termina con el sábado reinstituido y un profeta que Dios le da a su pueblo, que es el caso de Ellen White. Pero cuando llegamos a la historia de 1888 tenemos otro punto crucial en la historia, donde la interpretación de, de las escrituras empieza a tener un rol cada vez más fundamental. Y vemos que eh, interpretar de literal a literal termina siendo un causante de muchas desgracias. Eh, y se va formando y se va arraigando cada vez más en el pueblo de Dios una idiosincrasia que necesita ser erradicada. Y habíamos dicho que así como en el tiempo de Cristo, en este tercer periodo, en nuestra historia, hoy en día, la enseñanza por parábolas es la principal herramienta para erradicar esa idolatría de nosotros. Pero cuando nosotros comparamos las historias, tenemos la tendencia a querer buscar el equivalente de cada una de las historias en la que estamos viviendo, ¿sí? O en la que estamos estudiando. Entonces vemos, si acá pasó tal cosa, acá tiene que pasar lo mismo. Si acá pasó otra cosa, acá tiene que pasar lo mismo. Y vimos que es un poco peligroso hacer eso, ¿sí? Eh, habíamos visto que las 2 primeras historias son historias en las que el pueblo de Dios falla. Sin embargo, la tercera historia es una historia donde eh, la misión tiene éxito, ¿sí? Y esa es la historia que estamos viviendo nosotros. Este dibujo lo hice nuevo para esta presentación y tiene el propósito de justamente lo que les estaba diciendo recién, de no solamente ver estas historias como 2 historias equivalentes, ¿sí? Que podemos nosotros compararlas y obtener luz y hacer aplicaciones, sino también ver la parte de la progresión. Porque nosotros cuando perdemos de vista la parte de la progresión del pueblo de Dios, eh, es cuando empezamos con problemas, ¿sí? Porque eh, buscamos declaraciones o normas establecidas en cierto momento de la historia y queremos
darle validez hoy y muchas veces no encontramos la manera, ¿sí? Em, esta semana, este fin de semana, tuve algunas conversaciones súper interesantes con algunas personas y estábamos reflexionando en cosas como, por ejemplo, eh, a ver, antes de dar el ejemplo, quiero comentar lo siguiente. Lo que nos pasa al no tener en cuenta esta progresión es que esta progresión, y podemos ver diferentes progresiones en diferentes temas que estudiemos, ¿no? Pero lo que nos pasa al no ver la progresión es que hay cosas que nuestro sentido común nos grita, ¿sí? Que nos grita cómo deben ser la situación, y muchas veces lo terminamos aceptando por sentido común, pero a la hora de armonizar eso con mis creencias me resulta imposible, ¿sí? Y ahora sí vuelvo al ejemplo que les decía. Una de las cosas que estábamos resaltando el fin de semana era que, supongamos, hoy en día, en el adventismo, una mujer, eh, cuando llega, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Llega el momento de votar, en Argentina el voto es obligatorio, eh, la mujer no se cuestiona si puede o no puede votar, ¿sí? Por ejemplo. Y parece una obviedad. Si yo hoy digo, saco el tema a debate y pido que opinen las personas, ¿las mujeres pueden votar o no pueden votar? Creo que, tal vez exceptuando personas ultra conservadoras y que la verdad yo nunca he conocido a ese nivel, em, la gran mayoría va a decir, por supuesto que las mujeres pueden votar. Entonces, cuando nosotros vamos a la inspiración y vemos que Elena de White dice que las mujeres no deberían preocuparse por votar y que no deberían enfocarse en eso, eh, vemos que hay un problema. Hay un problema y mi sentido común me dice a gritos que es obvio que yo puedo ir a votar, pero la inspiración me dice que no. Y entonces tratamos de justificar eh, mi accionar, pero no entendemos bien cómo eh, llegamos hasta ahí. Lo mismo pasa con la vestimenta. Hoy en día nadie cuestiona si una mujer puede usar pantalón o no. Bueno, en algunos lugares yo sé que sí, hay iglesias súper conservadoras. Eh, la mujer hoy se pone pantalón y listo, no pasa nada. Sin embargo, la inspiración a mí me dice algo contrario. Y hay muchísimas cosas de ese tipo, desde el matrimonio interracial, ¿sí? Que Elena de White eh, aconseja que no suceda. Hoy en día nadie se va a cuestionar si se puede casar con una persona de una raza diferente. Es como que son cosas que son obvias, aparentemente, pero la inspiración no sustenta mi punto de vista. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, empieza la confusión, ¿sí? Que finalmente deriva en que yo, al tiempo en que estoy viviendo, no lo puedo leer, no lo puedo interpretar con claridad y me parece sumamente confuso, ¿sí? Eh, y entonces, muchas veces es simplemente porque yo no estoy pudiendo ver los pasos, no estoy pudiendo seguir las huellas de Dios a lo largo de toda la historia hasta hoy. Entonces, este dibujito tenía como propósito que ustedes puedan pensar en esto. Partí desde la liberación del cautiverio en Egipto y cómo Dios lo que hace con su pueblo es una teocracia, ¿sí? Donde Él era el que gobernaba. Hasta que llegamos a este punto en el que el pueblo le pide a Samuel un rey. Y se acuerdan de esta declaración que está en 1 de Samuel 8, versículo 7, donde Dios le dice a Samuel, dales lo que te piden, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Entonces, a partir de ese punto, esa teocracia empieza a romperse, ¿sí? A romperse y comienza Dios Dios comienza un proceso de separación de iglesia y de Estado. No sé si ustedes pueden verlo, para mí hoy en día honestamente es cada vez más claro. eh, Dios empieza un proceso de separación
donde todavía hay contacto, vemos una relación muy estrecha, por ejemplo, con el rey David, etcétera. Eh, Dios trabajando a través de los reyes en ocasiones no, pero en general Dios se maneja a través de los profetas. ¿Sí? Eh, Vemos que llega un punto en el que el pueblo de Israel otra vez va cautivo a Babilonia, eh, y es liberado de ese cautiverio. Y ya cuando es liberado de ese cautiverio, esta relación cercana entre el Estado y la Iglesia, Dios nuevamente la aleja un paso más allá. ¿Sí? Llegamos al tiempo del yugo romano y a la llegada de Cristo a este mundo, y vemos que en esta historia, con la llegada del Mesías, Cristo finalmente termina de fundar una iglesia totalmente separada de la nación, una iglesia totalmente separada del Estado. Con el tiempo, el pueblo de Dios otra vez entra en un cautiverio. Esta vez, por supuesto, es un cautiverio espiritual, ya que el pueblo de Dios ya no es más un Estado, sino una iglesia. Entonces, eh, llega el momento en el que ese pueblo es liberado de ese cautiverio babilónico, entre comillas, el cautiverio del protestantismo apóstata. ¿Sí? Y en este punto, en la historia, eh, si hacemos una línea desde ahí hasta hoy, vemos que en realidad estamos en el punto en el que la iglesia está más separada del Estado que nunca antes. ¿Sí? Y vemos que esa es la intención de Dios. Entonces, si nosotros vamos al Pentateuco y vemos toda la manera en la que Dios se manejó con Israel y queremos de alguna manera aplicar eso hoy, vamos a encontrar que hay circunstancias que no las podemos explicar. Sin embargo, entramos en esta confusión de que hay cosas que, como son tal vez más fáciles de llevar a la práctica, las hacemos sin chistar, ¿sí? Sin embargo, hay otras cosas que son imposibles de llevar a la práctica hoy en día. Y directamente no las llevamos a la práctica porque no lo podemos hacer y porque nuestro sentido común nos dice que no las tenemos que hacer, pero nos generan confusión. No tenemos claridad. Entonces, ver esto es clave, entender esto es sumamente clave, porque ya el hecho, yo les digo, con solo tener esta idea y tenerla clara y aceptarla e interiorizarla, ya se nos facilita tremendamente la interpretación de los eventos de la actualidad. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les había mostrado, les había hecho esta diapositiva y la siguiente que les voy a mostrar, y habíamos visto cómo Egipto tenían al faraón a quien consideraban un dios, Babilonia tenían un rey a quien consideraban un dios, y Roma tenía al César a quien consideraban un dios. Israel decía ser un pueblo apartado, un pueblo diferente, un pueblo santo, ¿sí? Un pueblo peculiar. Sin embargo, estudiamos todas estas presentaciones que lo único que ellos querían era lo mismo que tenían Egipto, Babilonia, Roma. Ellos querían un rey que sea un dios, un rey terrenal, un rey y un dios a su propia imagen. Habíamos hecho esa misma comparación con el adventismo. Habíamos comparado con otras denominaciones, en especial el protestantismo, y vimos que nosotros decimos que somos un pueblo peculiar, un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo con una misión especial, y que somos completamente diferentes a las otras denominaciones. Pero justamente el propósito de estudiar la idolatría en el pueblo de Dios tenía que ver con esto, con entender que lo que profesan esas otras denominaciones en su esencia es lo mismo que nosotros estamos profesando hoy en día. Y es lo que Dios está marcándonos que debemos dejar atrás. Habíamos dicho que la importancia de este asunto tiene que ver con que si nosotros no prestamos oído a esto, no profundizamos y no lo intentamos aplicar en nuestra vida, se van a alterar elementos fundamentales de nuestra experiencia que van a terminar definiendo nuestro destino. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una comprensión del reino real, verdadera, no voy a saber a qué tipo de rey estoy esperando. No voy a poder entender el carácter de ese rey. Y si yo no entiendo ese carácter de ese rey, lo que ese rey está intentando hacer con su pueblo
no lo voy a poder ver. Y de a poco se va generando una identidad en mí, mi propia identidad, la cual va a impactar directamente en mi comprensión profética. Y mi comprensión profética va a definir la manera en la que yo voy a entender los eventos externos, va a definir la manera en la que yo voy a entender la gran controversia y va a definir la manera y lo que yo considero que es mi misión. Eh, ¿Puedo interrumpirte? sí, El otro día estábamos hablando con alguien y vos dijiste una idea que me gustó mucho porque desde que habíamos empezado a estudiar estos temas, nunca había integrado con este otro concepto. Nosotros sabemos que la inspiración nos dice que hay personas que no irían al cielo porque no serían felices allá. Y nosotros pensamos, quizás, ¿cómo puede ser que alguien no vaya al cielo porque no sería feliz en el cielo? Y vos con mucha elocuencia integraste eso el fin de semana pasado cuando estábamos hablando con alguien y vos dijiste esa frase y dijiste, claro, porque esas personas irían al cielo y estarían esperando un reino diferente del que el cielo es. Y me quedé pensando en eso y me pareció que valía la pena repetirlo. bueno, gracias. Hola, Sí, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? sí, claro. Gracias. Este, a ver, tú mencionaste el tema de la identidad. Entonces, em, el asunto de cómo nosotros nos posicionamos en este momento como movimiento, o sea, algunas personas, si están dentro o fuera del mensaje, es un tema de identidad también, o cómo nosotros lo podemos asumir. O sea, más que todo es abordándolo desde el aspecto sociológico como nosotros entendemos que funciona la identidad, ¿no? Como colectivo, hablo. ¿Cómo nosotros nos identificamos? ¿Sí? Ok, es una pregunta. Yo pensé que estabas haciendo un aporte y ahora no No sé es si una estás haciendo. pregunta. ¿Cómo nosotros nos identificamos? Sí, Eh, bueno, no sé si yo soy la persona para responder eso. Yo lo que estoy intentando transmitir es que eh, nuestra comprensión profética, que está dada por la idea que nosotros tenemos del reino y del rey, es lo que nos va a dar, es lo que forma nuestra identidad, es lo que somos. Entonces, básicamente lo que yo estoy intentando comparar acá es eh, nuestra identidad sin la idolatría y nuestra identidad con la idolatría. Eh, entonces, yo creo que si pudiera decirlo de una manera muy simple para mí, eh, nosotros nos identificamos como una iglesia que está conformada por un pueblo que es parte del reino de Dios. Eh, en contraste con personas que eh, entienden o saben que son una iglesia, pero a la vez no logran despegarse de, del- de la idolatría, en el sentido de que no logran despegarse de la ideología de la Babilonia, ¿sí? De hoy en día, que insiste en que la solución para este mundo es eh, unir la iglesia y el Estado. Eh, entonces, yo pienso que de una manera simple la identidad pasa por ese lado en primera instancia entender que yo soy una iglesia, eh, y que no tengo nada que ver con el Estado. Y a partir de ahí ya vamos a cosas más específicas como entender qué es lo que Dios espera de la iglesia. Y de eso hemos estado aprendiendo mucho estos últimos 2 años. Eh, pero creo que en primera instancia la identidad tiene que ver con eso, con cómo pienso yo que es una iglesia y cuál es el lugar de esa iglesia. No sé ok. si en parte respondo algo. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que, no, a ver, mi pregunta surge es porque veo que existen ciertos elementos o factores
que se están como que desintegrando y no entienden que eso es lo que tú estás intentando decir, que somos una iglesia, ¿sí? Como una unidad, un conjunto, pero hay algunas personas que sostienen puntos de vista diferentes y como tú lo dices, ese punto de vista diferente pues te lleva a ti a tener una identidad diferente y es por eso que, o sea, veo que existe un problema identitario y Exacto. por eso fue que yo, o sea, me gustó mucho ese aspecto que abordaste y sí, no, lo explicaste bien, me gusta. Bueno, gracias por la observación, César. Avanzamos entonces. Habíamos visto que, eh, a ver, estoy hablando de una correcta comprensión del reino y de una correcta comprensión de quién es el rey y cómo es su carácter. Y vimos que las parábolas tienen un rol fundamental para que nosotros podamos tener una visión clara de esto. Y habíamos dicho que una manera de entender la inspiración es comparando, pero también contrastando, y yendo desde lo literal a lo espiritual. Yo no voy a profundizar en esto hoy porque lo profundizamos en las presentaciones anteriores, pero lo que habíamos visto es que el problema de la gente que está sumida en la idolatría eh, del siglo XXI, vamos a decirlo así, es porque solo comparan la historia pasada con la historia de hoy y van de lo literal a lo literal. Y al hacer esto, no solo nos encontramos con confusión, no solo nos encontramos con eh, puntos de vista no necesariamente opuestos, pero totalmente anacrónicos, ¿sí? Porque estamos queriendo vivir en el siglo XXI como en el siglo, sí, en el O sea, año 1500 antes de Cristo. Entonces u- es como que empezamos a tener problemas en ese sentido. Eh, el ¿puedo dar hecho un de... ejemplo? Sí. Eh, Cuando tratamos de enforzar normas que tomamos de la inspiración y lo tratamos de traer así de literal a literal, es cuando nosotros perdemos de vista el principio que estaba atrás, cuál era el espíritu de esa norma y no entendemos cuál era el principio que estaba detrás. Por ejemplo, con cualquier cosa que haya escrito Elena, que nosotros sepamos a ciencia cierta que hoy eso no es algo que tenga que ocurrir, como las escuelas, las iglesias de blancos y de negros u otros ejemplos. Ujú, exacto. Y Dios siempre intenta enseñarnos de esta manera. O sea, si ustedes se dan cuenta, con una simple, por ejemplo, si ustedes leen el primer capítulo de Palabras de vida del Gran Maestro, cuando habla de cómo era, no sé si era el primer capítulo, no estoy seguro, pero bueno, creo que es el primer capítulo del discurso maestro de Jesucristo, cuando habla de la enseñanza de Cristo mediante parábolas, eh, vemos que si vamos a los tiempos de Moisés, cuando Dios le da las indicaciones de cómo construir el santuario, nosotros vemos un cordero que no solo representaba a Cristo, o sea, era una parábola de Cristo. Ese cordero era una parábola de Cristo. Pero cuando Cristo viene, Elena de White nos dice que Cristo era una parábola también, porque Él vino como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Y esas características o esa identidad con la que Cristo viene, sabemos que en realidad no es la manera en la que no es un hijo literal engendrado por el Padre, pero es la manera en la que Él tiene de enseñarnos su carácter. Entonces, tanto el Cordero era una parábola en un tiempo, como Cristo mismo es una parábola en otro tiempo. Y hoy en día tenemos más parábolas. Y si nosotros no entendemos que Dios intenta enseñarnos siempre de esa manera, vamos a caer en el error inevitablemente. Y finalmente la semana pasada, la presentación anterior, hemos llegado a esto. Habíamos dicho esos niños ahí en el medio que están mirando hacia la izquierda, eh, son un adventista típico de hoy en día, ¿sí? Vemos a los liberales, a los globalistas, a los feministas, ¿sí? Ahí yo me olvidé de modificar esta diapositiva, que a mí
me cargaron la otra vez porque puse la B corta y es B larga, perdonen. Yo sabía que había un error y no lo lograba identificar. Vemos a los homosexuales, vemos a la gente que insiste con separar la iglesia del Estado, y casualmente vemos que últimamente el papado está de alguna manera apoyando o dando cierto, aunque sea mínimo apoyo a estos grupos de personas, y vemos ese conjunto y decimos, estamos cerca de que Cristo venga, definitivamente, porque está pasando eso, el amor de muchos se está enfriando, se viene el nuevo orden mundial, y queda a nuestra espalda, sin prestar atención, esto otro. Los conservadores, gente que está en busca de un gobierno unilateral, gente sexista, racista, gente homofóbica, gente que promueve la unión de la Iglesia y del Estado. Vemos que en este grupo está el protestantismo apóstata, que nosotros de una manera literal sabemos la trascendencia que tienen los eventos finales y no somos capaces de prestarle la atención que merece. Y por supuesto las teorías de conspiración. Toda esta columna de la derecha nosotros la compramos sin mediar reflexión alguna y nos enfocamos en la columna de la izquierda, viendo eso como la obra del enemigo. Y eso es algo tremendamente arraigado, y yo puse algunos ejemplos acá. ¿Se acuerdan que yo había puesto esta diapositiva, la presentación anterior, donde puse un Dios a nuestra imagen, porque vemos todas estas cosas en las cuales muchos adventistas creen y están convencidos de que hay sociedades secretas que dominan el mundo y creen en el anticristo que va a venir en alianza con las Naciones Unidas y con los Illuminati y los masones, etc. Un montón de teorías de conspiración, y esa es nuestra idolatría. En eso creemos, y si nosotros creemos en eso, nuestra perspectiva del reino y del rey es completamente errada. Y por supuesto eso impacta en cuál creo yo que es mi misión, y va a terminar impactando directamente en lo profundo de mi corazón, al punto de que mi relación con mi prójimo en el día a día, en mi casa, en el trabajo, en donde sea que yo transite, va a ser una relación que no refleja en lo más mínimo el carácter de Dios. Y eso es sumamente importante, teniendo en cuenta, ¿sí? Justamente los grupos de personas involucrados en la columna esta de la izquierda. Yo copié acá algunos titulares. Esto saqué de una página de noticias adventista. Yo quiero aclarar por las dudas que, por lo menos lo que yo vi, las páginas oficiales de la iglesia generalmente no se pronuncian en relación a estas cosas. Pero yo lo puse a esto porque es un reflejo de lo que el adventismo cree, fuera de lo que la iglesia oficialmente apoya o no. Eso es para un estudio tal vez más riguroso. Fíjense, acá vemos el título. La conferencia de obispos católicos felicita a Joe Biden por ganar las elecciones, ¿no? Y entonces vemos que, o sea, estaría bueno que ustedes después busquen estas noticias y las lean, ¿no? Pero las ideas que transmiten son esta descripción, perdón que vuelva atrás, pero son esta misma descripción. Yo, como ya había hecho esta diapositiva la semana pasada, cuando estaba leyendo estas noticias, veía a estos niñitos así, y me lo imaginaba, ¿no? Señalando esas noticias y escribiéndolas. Vemos, por ejemplo, esto. Esto a mí me gustó mucho porque si ustedes buscan, estas son dos mujeres que están comportándose de una manera, la verdad que no es una manera educada, ni linda, ni nada. Están, como algunos dirían, están rompiendo el orden público, ¿no? Y fíjense lo que dice esta publicación que es adventista, ¿no? Preguntan, ¿ese video de arriba son perros rabiosos ladrando? ¿O será alguna cepa nueva
de coronavirus canino son chicas que están teniendo un episodio psicótico? Y responde no. Esto es el levantamiento de los radicales incivilizados progresistas, ¿sí? Y lo afirma. Entonces, esto es lo que a mí me gustó esta noticia, porque tal vez todos los que vemos el video podemos coincidir en que el comportamiento de esas dos chicas no está bueno, ¿sí? No es un buen comportamiento, pero sin embargo, la manera en la que yo interpreto esa situación a la luz de los eventos externos de hoy en día, me pueden llevar a diferentes conclusiones. Y la manera en la que la persona que escribe este artículo lo ve es: no son ni perros rabiosos, no son ni personas que tienen un episodio psicótico, sino que son los radicales progresistas que se están levantando, ¿sí? Y es muy, muy, muy fuerte. Fíjense esta otra noticia. Los masones en Roma están diciendo que Fratelli Tutti es un documento eh, que está siendo adoptado por todas las religiones, y que esa es la gran misión de ellos, ¿sí? Entonces, esto lo toma un adventista y empieza, si ustedes fíjense las etiquetas que tiene acá abajo la noticia: el Papa Francisco, adventista del séptimo día, y nuevo orden mundial. Entonces vemos un nuevo orden mundial asociado a los masones y al Papa. Es justamente lo que estuvimos hablando todas estas presentaciones, ¿sí? Esto es un reflejo de lo que un adventista hoy en día, estoy hablando por supuesto de manera general, no quiero que se tome de otra manera, en esto creen la mayoría de los adventistas, y por supuesto de los protestantes conservadores. Fíjense esta otra noticia, estas otras. Otra vez, Joe Biden junto con el Papa, ¿sí? Y los jesuitas. Entonces están el Papa, los jesuitas, Joe Biden, el nuevo orden mundial. Este artículo, el del medio, me resultó muy interesante porque dice: debemos ser cuidadosos con los conflictos políticos. Entonces agarran y la conclusión es: tenemos que entender que como iglesia nosotros no tenemos que involucrarnos en la política, dice, ¿no? Pero, dice, cuando un partido político hace algo que está mal, es el papel de la iglesia condenarlo. Y cuando un político hace algo que está bien, es el papel de la iglesia felicitarlo o apoyarlo, ¿sí? Eso decía. Por más, o sea, me resultó muy contradictorio. No tenemos que involucrarnos en la política, pero tenemos que felicitar cuando hacen algo bien y condenar cuando hacen algo mal. Y entonces empieza más abajo a especificar a qué se refiere. Entonces empieza a hablar de que Joe Biden es pro aborto, que es un infanticida, y que la iglesia tiene que condenar eso, y que Joe Biden está a favor del matrimonio homosexual y que nosotros no podemos como iglesia estar de acuerdo con eso. Y en realidad la postura finalmente termina siendo clarísima. Incluso esta noticia que está acá a la derecha de todo, es una red de salud, Kettering, muy conocida, adventista, que está promoviendo la inclusión y la diversidad de género en cuanto a, o sea, en cuanto a como adventistas, tener una actitud inclusiva, ¿sí? Y este artículo le da con un palo a Kettering y dice que cómo puede ser que líderes de nuestra iglesia estén opinando de esa manera. Entonces vemos que es un conflicto vigente en muchas esferas, en todas las esferas. Y finalmente puse este porque, bueno, fíjense la mezcla de cosas, ¿no? Las Naciones Unidas alaban al Papa Francisco por apoyar o endorsar la agenda de los homosexuales. Es como que se juntó todo acá: las Naciones Unidas, los homosexuales y el Papa, el nuevo orden mundial, todo, ¿sí? Bueno, nada, esto yo quería mostrarles como un ejemplo de el adventismo respondiendo ante los eventos externos. Entonces, vuelvo a la pregunta del principio: ¿son tiempos confusos o son tiempos claros? Esto que vemos acá en pantalla, ¿es algo con lo que yo estoy de acuerdo? ¿Es algo que me sacude? ¿Es algo que me incomoda y no me deja
interpretar correctamente lo que está sucediendo? ¿O es algo que yo entiendo claramente por qué está ahí y cuál es el lugar que ocupa en la profecía? Preguntas para que cada uno pueda responder individualmente, ¿no? Yo voy a sacar por un momento esta presentación y voy a ir rapidito a presentarles otra cosa. Es algo que me pasó mi amigo Esteban. Acá lo tengo. Es una noticia, simplemente un artículo de The Guardian. Dice la presidencia de Trump en números. Y fíjense, esto es algo interesante porque cuando yo veo la presidencia de Trump, tengo que identificar elementos de lo que está sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, 234.000 personas murieron de COVID hasta ahora. Bueno, esto fue publicado, bueno, ayer, aparentemente. 545 niños que todavía no han sido reunidos con sus padres después que fueron separados en la frontera de México. Vemos el problema de la inmigración. ¿Cuál es la raíz de estos problemas con los inmigrantes? En realidad vemos que si vamos a la raíz de todo es un problema de xenofobia, ¿sí? Que vemos que es un elemento central en nuestro mensaje. 26 mujeres acusaron a Donald Trump de mala conducta sexual. 26 mujeres, o sea, acá qué es lo que vemos resaltado, el tema del sexismo, ¿sí? Después, no voy a leer todo, sí, pero 22 millones de trabajos se perdieron a causa de la pandemia. El número de 99 regulaciones del medio ambiente que la administración de Trump revirtió, ¿sí? Estaba leyendo hoy una noticia que decía que si Trump era reelecto, los especialistas consideraban que era totalmente sin esperanza el tema del medio ambiente a nivel del calentamiento global y todo eso. Fíjense, a ver. Más de 20.000 mentiras se han contado desde que fue electo hasta julio del 2020. Fíjense esto, 552 veces puso en su Twitter la frase fake news. Acá lo que vemos es el ataque hacia los medios. Vemos que también pasó una ley que avala, digamos, la supervisación de los medios. Características todas de una dictadura incipiente, ¿no? Cerró por 35 días el gobierno federal. Eso no sé si se acuerdan, fue cuando no le permitía al Senado construir el muro. Lo de los jueces, esto acá quería resaltar. Puso en sus únicos 4 años, digamos, de presidencia, puso 215 jueces en total, ¿sí? Entre ellos 3 son de la Corte Suprema. Un tercio de la Corte Suprema él colocó ahí en el poder, todos jueces conservadores, por supuesto, que si tengo bien el número, son 6 jueces conservadores contra 3 liberales ahora. Estaba, por supuesto, mucho más parejo antes que él tome el control. Y eso es en la Corte Suprema, en el nivel más alto a nivel legislativo de todo el mundo. Por lo tanto, vemos que aún él perdiendo la presidencia, sus artimañas, por así decirlo, quedan en el poder y quedan con una influencia muy poderosa en la nación y en el mundo. Además de eso, puso más de 200 jueces conservadores en todos los otros circuitos. A ver, ¿qué otra cosa? Esto, fíjense, 900 clínicas abortivas se les quitó
la subvención federal, ¿sí? Es importante resaltar que esas clínicas abortivas, como se llaman, son clínicas donde, si bien sí se provee anticoncepción y atención en el caso de que la mujer solicite una interrupción del embarazo, también son clínicas donde las mujeres se hacen mamografías, se hacen otros estudios de salud y son muy importantes para las comunidades en donde están. Las personas que van a buscar abortos a esas clínicas son las menos. La mayoría de los clientes o los pacientes perdieron atención médica por culpa de eso y no tenía nada que ver con la anticoncepción. Y bueno, vemos que el tema del aborto es algo que tiende a posicionar a mucha gente de un lado o del otro. Eh, es como, yo puedo entender que hay asuntos que pueden generar alguna incomodidad o disconfort, digamos, en lo que estoy viendo, pero nosotros tenemos que poder tener la capacidad de colocar eso en el espectro que corresponde, en el lado que corresponde, y entender cuál es el lugar que la profecía le da a eso, independientemente de cómo me parezca a mí que es moralmente. Vemos que, bueno, lo del muro, sumamente conocido, ¿no? Otra vez resaltando el tema de la xenofobia. Eh, Cambió 3 veces de secretario de prensa, nunca ningún presidente había cambiado tantas veces. Fíjense esto acá, el 87% del gabinete de Donald Trump, el 87% son millonarios. Son 23 personas del gabinete de Donald Trump, 20 son millonarios, 2 son centimillonarios y uno es un billonario. O sea, eh, es muy interesante ver de la gente que se rodea. También nos puede dar una pauta de cómo es el gobierno, ¿no? Bien, esto me dio gracia nomás. Una es el número de veces que sugirió Donald Trump inyectarse desinfectante para luchar contra el COVID. Bien, quería mostrarles eso. Hay muchas noticias, artículos muy enriquecedores que podemos buscar en Internet, pero cuando vemos el tipo de gobierno, y no solo cómo gobernó Donald Trump, sino qué es lo que dejó como legado para el futuro, que sabemos que son cosas que ya no se pueden modificar, ¿sí? Por ejemplo, una Corte Suprema conservadora, nosotros vemos que no hace que eso se pueda modificar, ¿sí? A menos que 2 jueces conservadores mueran repentinamente y sean reemplazados por 2 jueces liberales, ¿no? Cosa que, bueno, es muy poco probable, ¿no? Se encargó de, aunque la mayoría de los americanos no lo votó, se encargó de que la mayoría del poder en los Estados Unidos, el poder político, sea un poder conservador, que está llevando adelante una agenda que nosotros sabemos que es la agenda del protestantismo apóstata. Bien, quería repasar un poquito con ustedes la actualidad para poder marcar por ahí qué es lo que la profecía nos muestra, cuál es el lugar que nosotros deberíamos tomar, cuál es la posición que nosotros deberíamos tomar y cómo, a partir de cómo nosotros interpretamos eh, los eventos externos, cómo interpretamos eh, la naturaleza del reino de Dios, cómo al mezclar todas estas cosas termina dando como resultado quién soy yo. Y, y eso es algo sumamente importante porque la construcción de nuestro carácter es nuestro principal desafío en esta vida y es a lo que todos deberíamos apuntar como eh, nuestra principal tarea, ¿no? Construir un carácter que esté en armonía con el carácter del rey, en armonía con su reino y preparado para la misión que pronto nos tocará llevar a cabo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Yo hasta acá llego con el tema.